están, ese es su trabajo es elaborar leyes, decretar leyes y hacerlas cumplir. Sería lo correcto, no sería lo obligatorio, esa es la responsabilidad de ellos. Pero lo cuestionable es si lo hacen o no lo hacen, si realmente se cumple con esa labor de que las normas, digamos, sean configuradas socialmente. Entonces, pues la labor no está muy bien hecha, más cuando se habla de tanta corrupción, más cuando se habla, digamos, de plutocracia, oligarquía, cuando se habla de demagogia. Entonces, pues, digamos, estos elementos son los que no permiten que uno pueda hablar de una correcta responsabilidad o digamos, la elaboración adecuada de esta labor tan importante. Por supuesto, son quienes por disposición legal, constitucional, tienen que acatar la ley. Serían los primeros llamados a dar el ejemplo de cumplimiento de la norma. Lo que pasa es que en la realidad, pues, digamos, habrá muchos que de hecho sí lo hacen y muchos que aprovechan que tienen poder para negar el cumplimiento, digamos, revestidos de una patente de corso para no cumplirla, ¿no? Entonces, el poder es como digamos, como una excusa que tendrían las personas para no cumplir las leyes como se deben cumplir, como una patente de corso para no hacerlo, pero que de hecho tienen responsabilidad que la misma ley les endilga para que sean las primeras personas que por ser quienes son deberían cumplir la ley. Como es evidente, últimamente se está hablando del biopoder y del múltiple poder que existe en la actualidad. Evidentemente el poder más grande será y es el económico, y en ese sentido, en cuanto a poderes judiciales o gente que uno podría decir que ostenta el poder, no podrían llamarse de otra manera que sino servidores públicos. Por lo tanto, tendrán la misma obligación de cumplir las normas tal y como uno mismo podría cumplirlas. En caso de aquellos con el poder máximo, hablando de económico, el cumplimiento se reduce por la misma causal del dinero, es decir, el dinero en sí mismo es un ente de corrupción, en una opinión muy personal, y por ello tendrían el deber de cumplirla, como es evidente, pero muchas veces se saltan algunas de las normas por ese poder, por la capacidad que tienen de hacerlo. Sí, moralmente, pero la verdad es otra, la realidad es otra. La realidad es que no cumplen con la ley de normas. Para la gran mayoría sí, porque es que en Colombia hay casos de casos, como la vida misma tiene sus propias características, pero en líneas generales en Colombia existen normas constitucionales especialmente que protegen los derechos de las personas y especialmente las acciones de tutela, por ejemplo, por colocar uno de los tantos que puede existir, o las acciones de cumplimiento, por ejemplo. Entonces, estos mecanismos son los que ayudan a las personas cuando se les han vulnerado sus derechos. Yo digo que sí cuenta con órganos, o por lo menos están creados esos órganos que se supone deberían respaldar a aquellas personas a las que se les ha transgredido un derecho. El problema es cuestionar su, digamos, eficacia, su efectividad en la medida de ejecución. Por ejemplo, las unidades de reacción inmediata, pues ya ahí podríamos debatir si es o no un compromiso satisfactorio para la persona que quiera poner una demanda. Pero yo digo que ya la gente está como cansada de que, digamos, no ver efectividad en sus procesos, que no se adelanten siquiera. Entonces ya la gente está como dejando a un lado la parte judicial
para involucrarse o para resolver sus conflictos internamente, ya no está buscando apoyo, porque por los mismos resultados no hay eficacia en la efectividad, entonces pues ni siquiera busca, digamos, una asesoría legal. En teoría sí, pero nunca se da. Las normas básicas, como robar, como atracar, no son de alguna manera protegidos los derechos de las personas. A un ladrón lo cogen y la ley le permite que cuando es algo de muy bajo valor salga a los 3 horas. Y entonces uno está escondiéndose del ladrón que lo acabó de robar porque ya lo denunció y entonces no están, los derechos de la persona no están cubiertos. Podríamos decir que en un caso muy particular o demasiado específico es muy complicado que un ente abogue por nuestros derechos más fundamentales. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos existen entes a los cuales acudir. Sin embargo, la poca infraestructura incluso interna y por tanto la capacidad que tienen estas instituciones no da abasto para la cantidad de violaciones y problemas que existen. En Colombia, que pensaría yo que para no pecar de injustos frente a quienes hacen el esfuerzo de que la ley se cumpla, yo diría que en Colombia, digamos, dando un margen al optimismo, entre el 40 y el 60% como máximo. Hasta cuando sienten el castigo. La gente, si se da cuenta que va a ser castigada, cumple con la ley. Si no, se la pasan por la galleta. El desconocimiento, la falta de acceso a esas normas, incluso la falta de interés, harán posible que se dejen de aplicar y en ese sentido se deje la organización constitucional aparte. Y en cuanto a normas urbanísticas, por la falta incluso de infraestructura y practicidad, es evidente que el incumplimiento tan grande que se viene dando, y a menos que la conciencia aflore, seguirá incumpliéndose.